Ahí estamos. Bendiciones, que Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, David Iván Tavilo, del país de Chile, en el canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial. El día de hoy nos encontramos aquí en este canal para hacerle una segunda refutación sintáctica, gramatical, al señor Daniel Hernández del canal Escuela de Griego. Esta refutación la prometí hace 4 días. Estaba muy enfermo, resfriado, ya estoy un poquito mejor, me siento mejor para hacer esta refutación. El señor Hernández lo acabamos de sacar de YouTube prácticamente, lo refutamos tanto, lo dejamos pero tan mal que el señor tuvo que abandonar YouTube y ojo, yo no me estoy aprovechando de eso porque pueden ver en videos anteriores en mi canal de YouTube Defiende tu Fe, canal oficial, que yo había prometido esta refutación y por lo tanto, como yo prometí esta refutación, tengo que cumplir o no, y yo la prometí. El día de hoy vamos a refutar gramaticalmente, sintácticamente, vamos a refutar semánticamente al supuesto profesor de griego que de profesor no tiene nada y vamos a refutar contundentemente su contexto gramatical o su argumento gramatical y vamos a dárselo vuelta y se lo vamos a restregar en su propia cara. Mi nombre es David Iván Tavilo, soy un joven de 23 años, vivo en Chile, el cual va a refutar a este señor, obviamente mayor, que supuestamente es profesor de griego, el cual me ha insultado, me ha tratado súper mal, pero el día de hoy le vamos a bajar los humos porque el Señor está con nosotros y el que está con nosotros es más grande que él. Pero antes de eso también me gustaría que saluden y también me gustaría que salude nuestro hermano y pastor Israel Gómez, el siervo Apolos, el cual me acompaña el día de hoy para ayudarme a que vean el video, para que vean cómo lo estoy refutando, ¿no? Y el hermano está haciendo esta labor de poder ayudarme en esta refutación poniendo el video. Entonces, mi hermano Israel Gómez puede saludar al público. Bueno, Dios los bendiga, hermanos, a los que se vayan a estar conectando. Apenas estamos comenzando y hay 7 personas viendo, pero bueno, vamos a esperar sus comentarios. Soy el hermano pastor Israel Gómez, el siervo Apolos, y como bien dijo el hermano Iván Davilo, bueno, es una refutación más para ese señor, ¿verdad? Y bueno, como él dijo también, ¿verdad? Él corrió de nosotros, se fue a esconder, ¿verdad? Bueno, pues hizo bien, porque no pudo con nosotros y pues la vergüenza es grande, yo lo puedo entender por ese lado, que pues tuvo que esconderse. Pero vamos a estar escuchando atentamente al hermano Tavilo, lo que trae ahora en este programa, la refutación que trae, y sabemos bien cómo es el estilo del hermano Tavilo, que siempre lo que él hace, lo hace muy excelentemente como un apologista que es. Así que hermanos, bienvenidos todos sean, y no se les olvide compartir y darle like a este video para que llegue más a más personas. Bendiciones para todos. Amén, amén, mi hermano Israel Gómez, muchas gracias. Bien, el argumento de Hernández va a ser muy cortito, pero es su mejor argumento de todos sus videos llenos de insultos, pero lleno de puras barrabasadas, de pura porquería, de pura mugre, de puro insulto, porque no se le puede llamar a otra cosa a una persona que se la pasa diciendo groserías, obscenidades, insultos, ofensas, no se le puede llamar otra cosa. Lo que sale de la boca de ese hombre es pura pestilencia. Pero vamos a refutar un argumento que se ve muy interesante gramatical. Está basado en la frase, en la traducción María, Madre de Dios, la cual es la traducción de Teotocos. Entonces está basada en esta traducción. Y él dice, él habla del sustantivo madre y habla de la preposición de y del sustantivo madre. Entonces él dice, acá la preposición de está marcando una relación entre esa madre y Dios, es decir, entre esa madre y lo divino, y llega a la absurda conclusión de decir que esa madre es divina, es decir, que la frase María, Madre de Dios, hace que María se convierta en una diosa, porque la preposición de indica una relación entre ambos, según el argumento, obviamente, de Hernández, lo que él quiere marcar, y también él dice que el genitivo que aparece ahí es atributivo y por lo tanto María tiene atributos, es decir, de la deidad, es decir, María es divina y una diosa. Yo soy evangélico, yo no creo en Inmaculada Concepción de María, ni en la virginidad perpetua de María, ni en la asunción de María. Yo creo en la sola escritura, en la sola fe, etcétera. Pero el término Teotocos
o María Madre de Dios referido a María Madre de Dios hombre o Dios en la carne es correcto y siempre lo creyeron los evangélicos, sin tener que hacer a María como una diosa y sin tener que darle un culto, el cual no se le debe dar, la gloria solamente es para Dios. Pero vamos a refutar este argumento débil, horrible, horripilante, grotesco y horroroso, y el día de hoy lo vamos a refutar contundentemente. Este argumento va a quedar totalmente devastado. Entonces yo quiero que pongan atención al video que vamos a poner de Hernández y cómo él va a su pizarrita, que ni siquiera se nota nada en su pizarrita. Por favor, que se compre un buen plumón o una buena pizarra. Esa pizarra debería de cambiarla. Pero miren, escuchen este video y escuchen el argumento gramatical débil que va a dar el señor Daniel Hernández y cómo le vamos a refutar al supuesto profesorcito de griego. Adelante, Israel, si puedes poner el video para que la gente sea testigo de esta masacre argumental. Y yo coloco, yo digo, aquí, yo pongo aquí de Dios. Y aquí pongo madre. Inevitablemente existe una relación ontológica entre Dios y María, que no la hay, por supuesto, porque María no es divina. Entonces, este es el gran problema de utilizar la frase de Dios, de. Siempre la preposición de, que significa, básicamente significa algo que parte de un punto y hace así. Eso es el de. Entonces, indica evidentemente que este sustantivo tiene una relación con este otro sustantivo y que de alguna manera desciende, porque este de lo que indica es hacia abajo. De alguna manera desciende de esto. Por tanto, esta mujer, para ser madre de Dios, esta mujer tiene que ser divina, no puede ser otra cosa. Eso desde el punto de vista estrictamente sintáctico y semántico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es. Me gustaría dejarlo hasta ahí. Por otro lado, antes de seguir. Luego pudiéramos poner la segunda parte porque el argumento es muy poco. El argumento es muy corto. El argumento es muy corto. No sé si lo puedes parar, Israel. Ahí vuelve a repetir prácticamente lo mismo. El argumento es muy corto y es el único argumento interesante que dio en todo su video. O sea, el argumento de él dice el sustantivo madre y ahí luego aparece la preposición de, la cual indica desde un punto, marca una relación entre el sustantivo Dios y el sustantivo madre, haciendo que la que sea madre de Dios tiene que ser divina. Es decir, eso está indicando que esta madre es divina. Esa es la lógica de Hernández. Dice, el genitivo que aparece en esta frase, dice Daniel Hernández, es atributivo. No, yo digo que es de parentesco, de pariente, etcétera. Pero ese va a ser un punto discutible en otro video, si es que el señor Hernández nos contesta, ¿no? Pero bueno, entonces él habla del modificador, dice, el de está modificando, o sea, complementa a madre, dando a entender una relación entre el sustantivo madre con lo divino. Y por ende María es divina y se convierte en una diosa según el señor Daniel Hernández. Pero él está atacando una traducción, él está atacando la traducción María, Madre de Dios. Bueno, siguiendo la misma lógica de él, siguiendo esta lógica absurda, tendríamos que decir que los hijos de Dios son hijos divinos, Jehová Junior, y así el señor Hernández se convierte en un mormoncito. Bien, voy a dar algunos ejemplos de traducción bíblica hecha por comités de eruditos. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, versículo 4, la Reina Valera dice lo siguiente: porque es servidor de Dios, la misma estructura de la frase María, Madre de Dios. Ambas son traducciones, servidores de Dios, y acá en el contexto de Romanos 13:4 se refiere a los políticos que son inconversos. Es decir, según la lógica de Hernández está teniendo a políticos inconversos divinos. Es decir, la frase servidor de Dios desde la traducción tiene la misma estructura que la frase María, Madre de Dios. Entonces yo le pregunto al señor Hernández, ¿acaso estos servidores de Dios son servidores divinos?
tienen divinidad, tienen naturaleza divina. Esta es la absurda y lógica del señor Hernández, valga la redundancia. Es decir, estos ministros de Dios, y esa frase, ministros de Dios, también se puede traducir como servidores de Dios, es aceptada por la traducción de la Biblia textual, edición 4, la cuarta edición, donde trabajó el erudito en griego José Antonio Septien, el cual es muy respetado por el señor Daniel Hernández. Y sabemos que la BTX, la Biblia textual, cuarta edición, es de las traducciones del griego al español más fieles que existen. El punto importante es saber que es fiel, o sea, es una traducción fiel, muy fiel. Y en esta traducción se dice lo siguiente: porque es servidor de Dios, servidores de Dios, diáconos de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, según la lógica, yo pregunto a Hernández desde la traducción, ¿qué genitivo hay aquí? Genitivo de posesión no puede ser. Acá, según la lógica de Hernández, hay un genitivo atributivo. La misma lógica que él quiere dar a entender a la frase María, Madre de Dios. Entonces el Señor se pierde. Entonces, siguiendo la misma lógica de él, la preposición de marca está marcando una relación entre ese Dios, una relación entre lo divino y una relación entre estos servidores. Quiere decir que estos servidores, que son políticos inconversos, que no conocen a Dios, son divinos. Entonces, para el señor Hernández, los políticos de ese contexto, los cuales ni siquiera eran cristianos, eran divinos, eran diositos, eran dioses. Esa es la absurda, ridícula y lógica argumentación del señor Daniel Hernández. Entonces, para este señor, esos políticos inconversos eran divinos, partiendo desde la preposición de. Y obviamente desde el español él me tiene que decir qué genitivos son. Obviamente a él yo creo que a él no le va a gustar mucho que se diga que es atributivo, ¿no? Otro ejemplo, Primera de Corintios 11:7. Ahí se dice que el hombre es imagen y gloria de Dios. Entonces, según la lógica del señor Daniel Hernández, el hombre es la imagen divina de Dios, basándolo en la traducción de la BTX y muchas otras traducciones de comité de eruditos expertos en el texto griego, que traducen este texto de Primera de Corintios, aquí lo tengo anotado en Primera de Corintios 11:7 como imagen y gloria de Dios. Por lo tanto, el hombre es imagen divina. Pregunto, para Daniel Hernández, ¿los hombres son imagen divina? Para Daniel Hernández, Hitler era imagen divina. Para Daniel Hernández, Donald Trump es imagen divina, y por lo tanto, como es imagen divina, porque ahí aparece la preposición de, la cual está marcando una relación entre ese sustantivo, Dios, del sustantivo y el otro sustantivo, es decir, entonces para este señor que los hombres son imagen divina de Dios. Eso quiere decir para este señor que Hitler era divino, era una imagen divina. Para este señor Hitler era una imagen divina, los violadores, los asesinos son imagen divina. Basándome en la traducción, ya que él está atacando una traducción, entonces yo le sigo la misma lógica con traducciones bíblicas correctas. Esto demuestra que la sintaxis no hay que llevarla al extremo, no es que por qué hacer argumentos todo sintáctico. Si nosotros partimos únicamente desde la sintaxis, podemos hacer un montón de cosas erróneas. Otro ejemplo, Juan capítulo 1, versículo 12, se dice la frase hijos de Dios referido a los creyentes. En ese texto dice hijos de Dios desde la traducción. Entonces, según la lógica del señor Hernández, desde la traducción, estos hijos de Dios son hijos divinos. Le pregunto al señor Hernández, la traducción, o sea, en base a la traducción, no me refiero al texto griego, sino que en base a la traducción, ya que él está atacando una traducción, yo pregunto, ¿esos hijos son hijos Diosito, Jehová Junior? ¿Usted se volvió mormón? Acabamos de darnos cuenta que, siguiendo la lógica del señor Daniel Hernández, hay que decir que esos hijos de Dios de Juan capítulo 1 versículo 12 son Jehová Junior, como dice Cash Luna, y el señor Daniel Hernández se pone en las filas del apóstata falso apóstol Cash Luna y se pone en las filas de los mormones, y por lo tanto el señor Daniel Hernández se vuelve mormón. Por eso la traducción de este video dice Daniel Hernández, escuela de griego, profesor Daniel Hernández se vuelve mormón. Obvio, siguiendo esa lógica, el señor Daniel Hernández se volvió mormón en este video que hizo, según su lógica.
siguiendo la lógica de él, también podemos decir que la frase desde la traducción, Juan capítulo 1, versículo 12, le está dando la razón a los mormones. Y si la Biblia le está dando la razón a los mormones desde la traducción y el señor Daniel Hernández hace su análisis desde la traducción, por lo tanto el señor Hernández tiene que creer a esa traducción y hacerse mormón. Y por lo tanto se vuelve mormón. Esa es una estupidez. En Juan capítulo 3, del versículo 1 al versículo 2, también ahí se dice que los creyentes se les llama hijos de Dios. En los dos textos se les llama hijos de Dios y es la misma estructura que la frase María, Madre de Dios. Según la lógica simplista del señor Daniel Hernández, esos creyentes que son hijos de Dios son hijos divinos, diositos, según la naturaleza divina y de naturaleza divina. Y por ende, este señor vuelve a hacerse mormón. Claro, esa preposición de está marcando una relación entre lo divino y estos hijos. Eso quiere decir que para el señor Daniel Hernández, todas las personas que creemos en Cristo, todas las personas que creen en Cristo son de naturaleza divina. Y como son de naturaleza divina, ¿qué son? Dioses. Este señor es politeísta. Terrible. Terrible, absurdo que comete el señor Daniel Hernández. Horripilante, asqueroso, horroroso. De verdad estoy totalmente espantado con las locuras que está diciendo el señor Daniel Hernández. Es horrible, es grotesco. No lo puedo creer, de verdad que yo no lo puedo creer. Yo ahora entiendo al señor Ángel García, entiendo al pastor Winston, entiendo al hermano Loya, porque de este hombre no sé, uno ya no sabe ni qué esperarse, es increíble. De verdad, no lo puedo creer. Entonces, este primer argumento que he presentado, puedo presentar muchos más otros textos, hay muchos más, yo creo que con esto ya lo he despedazado, sus argumentos, lo he despedazado sus argumentos, según, o sea, mi primer argumento es en base a la traducción, ya que el señor Daniel Hernández ataca la traducción María, Madre de Dios, pero Hernández, ¿qué va a hacer Hernández para salir de esta masacre? De esta refutada que le estoy dando. ¿Qué va a hacer el señor Daniel Hernández? Va a ir al texto griego, va a ir a la fuente, no se va a basar en su traducción, porque si seguimos la lógica de la traducción, o sea, si yo sigo la lógica de lo que él me critica, yo también puedo decir que la Biblia habla de hijos divinos, diositos, Jehová Junior, y de la misma naturaleza de Dios. También puedo decir que los políticos inconversos, según la lógica del señor Daniel Hernández, por la traducción, son de naturaleza divina. Podemos llegar a la misma lógica. Ya hay muchos otros textos y otros ejemplos. Entonces el señor Daniel Hernández va a tener que ir al griego, posiblemente va a decir aquí hay un genitivo objetivo, según el señor Daniel Wallace, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que no, eso no le va a servir, porque él está atacando la traducción. Yo no estoy atacando la traducción, yo no pienso igual que él, porque para mí atacar todo desde la sintaxis o verlo todo desde ahí es llegar a un error. Entonces yo estoy siguiendo su mismo argumento, estoy siguiendo su misma lógica. Según la lógica de Hernández, o sea, él no solamente tiene que atacar mi traducción de María Madre de Dios o la traducción María Madre de Dios, él también tiene que atacar las traducciones que están en la Biblia como hijos de Dios o servidores de Dios y decir que estos servidores son divinos y decir que estos hijos son divinos y son mini dioses, Jehová Junior o son Dios mismo. Es la lógica que tiene que llegar el señor Daniel Hernández. Pero ahora le daré otra masacre argumental al señor Hernández. Entonces, como el señor Hernández no va a poder lidiar con la traducción que presenté, es decir, de varios comités de traducción cristianos evangélicos con Biblia, el señor Hernández se verá obligado a ir al texto griego para poder correr de esta refutación. Daniel va a ir a la gramática de Daniel Wallace y va a decir que son genitivos adjetivos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese será su peor error del señor Daniel Hernández. Resulta que debido a que el señor Daniel Hernández si vuelve a YouTube y se pone los pantalones y es capaz de volver a YouTube para responder a esta masacre argumental, va a ser su peor error ir al griego. ¿Saben por qué? Porque yo también puedo ir al griego. Y si voy al griego, a la frase real, no a la traducción María Madre de Dios, ya que él se va a ir al griego, bueno, entonces yo también me voy a ir al griego. Ahora, el punto importante aquí es que por ejemplo, los alumnos del señor Daniel Hernández le celebran y no toman en cuenta que los cristianos primitivos que acuñaron la frase María Madre de Dios
eran todos griegos nativos, griegos, y ninguno de los que estuvieron en contra del término aceptaron la ridiculez que dice el señor Daniel Hernández. Nadie argumentó que la palabra griega usada, que le decimos Theotokos, y esa palabra que era un sustantivo, o sea, nadie argumentó que en Theotokos, en la frase Theotokos, había un genitivo atributivo, que la preposición de estaba marcando una relación entre Dios y lo divino, disculpa, entre María y lo divino, disculpa si me enredé, es decir, que la preposición de estaba marcando una relación entre el sustantivo madre y el sustantivo Dios. Nadie, ¿saben por qué? ¿Saben por qué? Porque desde la traducción no hay ningún, o sea, no hay ningún genitivo. Desde la verdadera, desde la base, desde la raíz, no existe ningún genitivo. Theotokos, la palabra griega es un sustantivo, sí es un sustantivo, pero sin modificadores. Ahí no aparece el modificador de, no aparece la preposición de. Es decir, está en caso nominativo, señor Daniel Brutandes. Está en caso nominativo. Por tanto, no podemos hablar de ningún genitivo atributivo que Hernández se inventa. El señor Daniel Hernández se inventa un genitivo atributivo que en la frase, en la raíz Theotokos no existe. Ahí no hay modificadores. Usted ha quedado completamente refutado. Si usted para correr, para arrancar, para irse, para huir de esta masacre que le estamos dando, se va a ir al texto griego, entonces yo también me voy al griego y me voy a la frase, a la palabra Theotokos, donde no hay ningún modificador. Por lo tanto, usted no me puede decir que en realidad desde la raíz la frase está haciendo diosa María. María no es ninguna diosa desde el término real. Y usted ha quedado completamente refutado. En Theotokos no hay ningún modificador. Métaselo en la cabeza. Métaselo en la cabeza, señor Hernández. No hay ningún modificador. Es un sustantivo, pero no hay modificador. Y está en caso nominativo, señor Daniel Hernández. Ahí en Theotokos no hay ningún modificador, no aparece la preposición de. Usted ha quedado completamente refutado gramaticalmente, Hernández, Brutandes. Usted ha quedado totalmente refutado. Entonces el argumento de Hernández queda totalmente destrozado, devastado, refutado, masacrado, descuartizado, ya que él critica la traducción María, Madre de Dios, sin entender que en el griego Theotokos, o sea, en esta palabra griega no hay ningún genitivo, ya que es un sustantivo sin modificadores. O sea, está en caso nominativo. Por tanto, Hernández no puede hablar de ningún genitivo atributivo, por la misma argumentación simplista de Hernández. Es decir, si él se quiere ir al griego para arrancar de esta masacre, yo también me voy al griego. Yo también me voy al griego. Y en el griego, en Theotokos, no hay ningún genitivo atributivo, señor Daniel Hernández. Entonces usted ha quedado totalmente destrozado. Y usted se vuelve mormón, señor Daniel Hernández. ¿Por qué? A la frase hijos de Dios en Juan, capítulo 1, versículo 12, Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2, aparece la frase hijos de Dios en estos textos. Siguiendo la lógica del señor Hernández, tendríamos que decir que la preposición de está haciendo una relación entre el sustantivo Dios e hijo. Eso quiere decir que estos hijos son divinos, siguiendo la lógica ridícula y absurda del señor Daniel Hernández. Entonces este señor está diciendo que los hijos de Dios, los creyentes, todos los hermanos que me están escuchando o los estudiantes de él son Jehová Junior, Diositos, son diositos. Ay, qué lindo Jehová Junior, qué hermoso Jehová Junior, qué hermoso Daniel Hernández. Como él dice creer en Dios, entonces él se convierte en Jehová Junior, se convierte en un diosito. Claro, porque la preposición de ahí está ¿cómo se llama? Complementando, ¿no, señor Daniel Hernández? Está marcando una relación entre el sustantivo Dios y esos hijos. Entonces esos hijos son divinos, siguiendo su lógica desde la traducción. Y usted, para arrancar de esta masacre, de esta refutada, ¿qué va a hacer, señor Daniel Hernández? ¿Sabe lo que va a hacer usted, señor Daniel Hernández? Es ir al griego. Pero si usted se va al griego para decir, no, aquí en el texto griego es un adjetivo, disculpa, es un
es un genitivo objetivo, aquí es un genitivo tanto, aquí tanto, tanto, yéndose al señor Wallace. Bueno, señor Daniel Hernández, si usted se va al griego, yo también me voy al griego. ¿Y para dónde me voy al griego? A Theotokos. Un sustantivo, el cual está en nominativo y donde no hay ningún modificador. Ahí no aparece el modificador de, no aparece la preposición de. Por lo tanto, usted queda completamente refutado. Ahí no dice paridora tu seu, no dice madre tu seu, es decir, de Dios. Ahí no dice tu seu, no dice de Dios, no dice tu seu, no lo dice en el texto griego. Y usted queda completamente refutado. Claro, exactamente, hermano Edwin. Así de fácil, el señor Hernández ya quedó completamente refutado. Ahora, quizás también el señor Daniel Hernández diga que el Theotokos no se puede traducir como madre de Dios, pero sí como paridora de Dios. Yo estoy de acuerdo que se puede traducir como paridora de Dios. El punto aquí es que parir es algo hecho por las madres, únicamente por las madres, y por ello se puede traducir madre de Dios ese Theotokos. El mismo erudito en griego, experto, el erudito evangélico Francisco La Cueva, gran hombre de Dios que ya partió la presencia del Señor, pero dejó un legado, dejó un interlineal de griego de primer nivel. El mismo señor Daniel Hernández tiene que humillarse, tiene que aprender de La Cueva, él mismo lo ha dicho, él mismo utiliza Francisco La Cueva, y el señor Francisco La Cueva traduce Theotokos como madre de Dios y acepta el término en el contexto real que se utilizó en el concilio de Éfeso, no como se lo inventa Daniel Hernández. Daniel Hernández dice María es una diosa según la frase, Francisco La Cueva dice no, no. Además, Daniel Hernández dice que la frase María, Madre de Dios, se refiere a que María es madre de la naturaleza divina, pero la naturaleza no tiene madres. Y por tanto, María es divina. Pero miente, porque el mismo experto en griego, ya en cristología, o sea, es el señor Francisco La Cueva, es experto en cristología. Y este señor Francisco La Cueva, experto en cristología y en griego, en su obra sobre el catolicismo romano, donde refuta el catolicismo romano, lo refuta, pero también acepta algunas cosas que son verdades. En la página 55 de su obra, él explica que no se puede acusar incluso a los católicos de decir que la frase María, Madre de Dios, indica que María sea madre de la divinidad o que María sea divina. Y así el mismo señor Francisco La Cueva, el cual es un experto en el texto griego y sabe traducir, y también es un experto en cristología, contradice y refuta al señor Daniel Hernández. Entonces el señor Daniel Hernández queda refutado por mi persona, por Francisco La Cueva, queda refutado por sus propios ejemplos. Y ya expliqué el argumento del señor Daniel Hernández. Pone un poquito el video, un minuto más, no sé, unos segundos más, hermano Israel. Ahí vuelva a repetir el argumento. Dímelo también los que no escuché, ¿cómo estuvo? No sé si puedes poner el video de Hernández, que se corre un poquito. Ok. Tiene que ser la naturaleza divina, lo está diciendo Dios. Al decir Dios, ¿incluye al hombre? No, no, semánticamente no, Dios no es hombre. María es madre de una naturaleza, no. Entonces, Dios, estrictamente Dios, cuando hace referencia a Dios, tiene que referirse a la naturaleza divina. Pero cuando se refiere a la naturaleza divina, ahí páralo. María es madre de una naturaleza. Entonces, la frase. Bueno, dice el señor Hernández, ahí como aparece Dios, tiene que hacer referencia a la naturaleza divina, y por lo tanto la frase María, Madre de Dios, quiere decir que María es divina, porque la preposición de está haciendo una relación entre ambos. Bueno, señor Daniel Hernández, siguiendo su lógica, la cual usted ataca una traducción, yo voy a seguir su lógica con la traducción de la Biblia, porque sería inaudito que usted no acepte la traducción María, Madre de Dios, pero sí acepte la traducción servidor de Dios. Según su lógica, servidores de Dios o servidor de Dios, en Romanos capítulo 13, 4 se refiere a servidores divinos. Claro, aparece la misma preposición de, ahí hay dos sustantivos, o sea, no se puede cambiar, señor Daniel Hernández. Es la misma estructura. Siguiendo su lógica, señor Daniel Hernández, tenemos que decir que estos servidores son, o sea, que este servidor es un servidor divino, de naturaleza divina, porque usted dice Dios hace
hace referencia a su naturaleza divina. Y por lo tanto, estos políticos inconversos, porque el contexto es sobre políticos inconversos, los políticos inconversos de Romanos 13:4 son divinos y son diositos, son dioses, según la lógica del señor Daniel Hernández. También podríamos decir que en 1 Corintios 11:7, donde dice que el hombre es imagen y gloria de Dios, los hombres son imagen divina de Dios, la misma estructura. Usted ese mismo análisis que está haciendo en su pizarrita, que no se ve nada, cómprese otra pizarra, señor, cómprese un buen plumón, no sea por favor, no sea apretado. Sus estudiantes le mandan un montón de dinero a usted debería comprar una buena pizarra, un buen plumón, de verdad no se ve nada, no sé para qué tanto show de la pizarra si ni siquiera se nota lo que está escribiendo. Entonces, siguiendo esa lógica, tendríamos que decir que el hombre es imagen divina, por lo tanto, Adán era imagen divina y era de imagen divina. También tendríamos que decir que los hijos de Dios, la frase hijos de Dios de Juan capítulo 1, versículo 12, indica que los hijos de Dios, es decir, todos los creyentes son Jehová Junior, son diositos, y el señor Daniel Hernández se vuelve mormón y se vuelve también discípulo de Cash Luna, del apóstata Cash Luna. Entonces, para el señor Daniel Hernández, todos los creyentes son hijos divinos con naturaleza divina. ¿Por qué? Porque hay una relación con Dios, según la preposición de. Porque el señor Hernández todo lo quiere resolver con sintaxis, todo lo quiere resolver con semántica, todo lo quiere resolver con gramática. O sea, es terrible el señor Daniel Hernández. No sé si lo puedes poner, seguir Israel. Bendiciones, Jorgito, bendición al hermano Jorgito, dice de Lado Oscuro Z, recomiendo el canal Lado Oscuro Z, muy bueno, videos algunos perturbadores, pero muy bueno, muy al estilo Dross, a mí de verdad, ¿cómo se llama? Me entretiene mucho el canal de Jorgito, siempre le doy like, pero muy buenos videos hace el brother Jorgito y le deseo la mejor suerte del mundo, entre comillas, o no, yo le deseo bendiciones, en realidad lo bendigo en el nombre del Señor. A mi amigo Jorge, bendiciones también para el hermano Edwin Bravo. Acá está el profesor, el maestro Winston Medina, al señor Daniel Hernández Barder en llamas cuando me escuche diciendo el maestro, porque el señor Winston Medina, el pastor Winston Medina sí es un profesor. Miren, aquí el pastor Winston Medina está escuchando y me dice lo siguiente: te dirá, obviamente se refiere a Hernández te dirá que es un genitivo adjetivo, pero qué raro que ahí sí cambia el tipo de genitivo. Claro, totalmente de acuerdo, pastor Winston, totalmente de acuerdo con el pastor Winston. Claro, acá también el pastor Winston dice paridora de Dios, paridora divina, dice jajaja, pero si la Teotocos es una sola palabra en caso nominativo, ¿dónde está el genitivo? Tu CU. Además, si así fuera, ¿acaso es la única opción del genitivo? Exactamente, para mí es un genitivo, cosa que no es así, o no, obviamente, ahí no dice tu CU, ahí no hay ningún modificador, ahí no está el modificador de, no dice tu CU. Pero para mí la frase María, Madre de Dios, yo lo tomo como un genitivo de parentesco, de pariente, obviamente. A ver, claro, genitivo objetivo, sí, se me traba la lengua, genitivo objetivo. Gracias, pastor, por corregirme, ¿o no? A veces cambio las palabras, como dice Daniel Hernández, el lapsus, y sí, a mí sí me dan. Incluso le cambio los nombres a las personas, muchas veces me sucede eso, ¿no? Entonces, Daniel Hernández va a salir con la falacia, no, o sea, no tanto la falacia, sino que para correr del argumento de traducción va a ir al griego, va a decir, ahí hay un genitivo objetivo. Pero yo también puedo irme al griego e irme a la palabra Theotokos, la cual es una sola palabra, donde no hay ningún modificador, ahí no aparece el modificador de. Entonces, el señor Daniel Hernández queda refutado. De nada, amigos Jorgitos, de nada. Saludo a la audiencia, también dice el pastor Winston. Hermano Israel, no sé si puedes seguir poniendo el video un poquito más. Esta refutación era corta, yo creo que ya hablamos casi todo.
madre de Dios, y aparte de eso que la palabra Dios semánticamente no comporta la idea de hombre. Por tanto, es totalmente incorrecto decir madre de Dios, excepto que María sea divina, lo cual por supuesto no es divina. Stop. Bueno, claro, dice Daniel Hernández, de su lógica simplista, dice, por lo tanto es incorrecto decir María, Madre de Dios. Bueno, entonces, por lo tanto, es incorrecto decir hijos de Dios. Por lo tanto, todos los eruditos, todas las Biblias, ojo hermanos, según la lógica del señor Daniel Hernández, todos los eruditos que han traducido, por ejemplo, aquí tengo el texto en Juan capítulo 1, versículo 12, en Juan capítulo 3, del versículo 1 al 2, la frase hijos de Dios se equivocaron, porque tenemos que llegar a la misma lógica que estos son hijos de Dios y son hijos divinos, porque aparece la misma estructura. Miren, aquí el profesor Winston, acá dice, paridora de Dios, paridora divina, ja, 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 pero si Teotocos es una sola palabra en caso nominativo, ¿dónde está el genitivo tu, seu? Además, si así fuera, ¿acaso es la única opción del genitivo? Evidentemente no es la única opción, pero el señor Daniel Hernández quiere dar la única opción de genitivo, él dice, es atributivo, y él quiere obligar a que sea atributivo. Ahí obviamente el pastor Winston pone genitivos objetivos porque eso es lo que va a decir el señor Daniel Hernández. Exactamente, puede ser genitivo de relación, de parentesco. Yo lo tomo como de parentesco, de pariente. Yo personalmente me inclino más por ahí. Y el señor Daniel Hernández cree que él solamente utiliza Wallace. Yo también tengo el libro de Wallace, Sintaxis del Nuevo Testamento del señor Wallace, junto al doctor en griego Daniel Stephen y el pastor Winston tiene incluso la original de Wallace en inglés, ya que él maneja muy bien el inglés. No, el pastor Gutiérrez, yo me llevo muy bien con él. El pastor Gutiérrez solamente está jugando, sí. Acá lo dejamos porque él obviamente lo está tomando para la broma y no está mal. O sea, yo tengo buen estado de ánimo y nosotros jugamos con él en los chats, conversamos, también le tiramos bromas y él también se ríe, así que no hay ningún problema. No hay ningún problema. El pastor está utilizando sarcasmo nomás, el pastor Eduardo Gutiérrez. Sí, Pastor Winston dice, ya dejen a ese señor tranquilo, ya se retiró de las redes, déjenlo encontrar la paz que busca, ya ha sido refutado lo suficiente y él ya se agotó. Oremos por él y su grupo y nosotros sigamos enseñando. Amén, Pastor Winston, estoy totalmente de acuerdo. Yo esta refutación la hice porque la prometí, ¿o no? Entonces, como yo prometí esta refutación, me sentí obligado a cumplir y también porque iba a dar la respuesta. Incluso yo prometí esta refutación antes que el señor Daniel Hernández se retirara, ¿no? Pero ya se retiró. Entonces, esta pudiera ser la última refutación. Quizás hagamos un programa más de esto y quizás ni siquiera nombremos su nombre, ¿no? Bueno, a ver, sigamos escuchando lo último. Ahora, lo que más adelante va a decir este muchacho es que el cuerpo de Jesús es Dios. Vamos a ver cómo es eso. Bueno, puedes parar ahí. Bueno, yo no dije eso. Creo que en Zacarías 12:10 estaba el cuerpo de Cristo muerto. O sea, en realidad yo no me refiero al cuerpo, sino que me refiero a esa persona, el cual es cadáver que sigue personalizado. Yo me refiero a la persona que es Dios. Ese hombre muerto que estaba ahí, ese cadáver, ese hombre que estaba muerto ahí, era Dios porque seguía personalizado. Me estoy refiriendo a que la persona es Dios. Y esa profecía se cumple en Juan, donde dice que el soldado, ¿no?, le atraviesa el costado a Cristo estando muerto, y en el texto anterior dice, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que lo atravesaron con una lanza. Entonces a ese hombre que estaba muerto, seguía siendo Dios. En ese contexto yo digo que el cadáver es Dios, pero yo en realidad me refiero a que el hombre es Dios. ¿Por qué? Porque ese cuerpo le seguía perteneciendo a la única persona que existe, la cual es el verbo de dos naturalezas, disculpa, teantrópico, a la única persona que existe. Es decir, que ese hombre muerto que estaba ahí en la cruz seguía siendo Dios porque seguía personalizado, seguía perteneciendo a la única persona. No hay dos personas y esta persona única es de doble naturaleza. Entonces el señor Daniel Hernández simplemente no está entendiendo ese argumento. Yo creo que
¿para qué seguir o no? Otra cosa quiero aclarar, me gustaría hacer un video luego sobre el señor, otro día, sobre el señor César Vidal. Yo en mi refutación pasada, donde el señor Daniel Hernández no pudo lidiar con lo histórico, él dice, a mí me vale queso la patrística, no me interesa. No me importa la historia, no me interesa. ¿Por qué? Porque no conoce. Él dice que utilizo libros. Ah, entonces el señor Daniel Hernández está en contra de los libros. Hermanos evangélicos, no compren libros de patrística, de patrología, no compren libros de la historia de la iglesia, bótenlo a la basura según la lógica del señor Hernández e invéntense la historia según su imaginación. Claro, el señor Daniel Hernández se inventa la historia según su imaginación porque los libros no sirven. A ver, ¿por qué yo utilizo libros? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Para ser exacto. Si yo simplemente digo lo que recuerdo de la historia, puedo equivocarme. Pero si yo estoy con un libro y lo leo y no leo todo, eso es falso. Yo en mi exposición pasada leí muy poco, pero lo que leí fue exacto. ¿Saben por qué? Porque eso me demuestra que estoy siendo eh, una persona responsable, porque no quiero dar una información falsa, no quiero dar una información de lo que recuerdo, porque mi memoria puede fallar. Entonces yo trato de ser exacto y busco el libro, busco la página, cito el autor y digo, tal historiador dice tal cosa, el padre de la iglesia tanto dijo tal cosa. Ningún padre de la iglesia creyó que Judas se salvó. Ningún padre de la iglesia creyó que Judas se salvó. Las doctrinas de este señor Daniel Hernández no tienen historia, no tienen apoyo histórico, no tienen apoyo en la patrología, ningún padre de la iglesia, ningún cristiano primitivo, nada de nada. Quizá algunos gnósticos que se basaron en un libro apócrifo donde dice que Judas, o sea, que el mismo Cristo le pidió a Judas que se entregara al Señor, o sea, el mismo dijo, entrégame Judas, o sea, el mismo Jesús incitó a Judas. Entonces este señor se basa en un libro apócrifo, porque los que creían en ese libro apócrifo sí aceptaron que Judas se podía haber salvado, pero ningún cristiano que aceptó el canon que tenemos nosotros o que aceptaba como inspirado los libros que tenemos nosotros y no inspirado ese libro apócrifo, aceptaron que Judas se salvó. En cambio, el término Teotocos sí fue aceptado por muchos padres de la iglesia. Al menos las posturas que nosotros tenemos tienen peso histórico. Y repito, yo soy evangélico, yo no creo en María Inmaculada desde su concepción, yo no creo en eso. Es más, yo refuté eso, tuve un debate sobre ese tema con el católico Wilfred Misael, donde creo que para la gloria de Dios lo refutamos bien refutado. Obviamente le mando bendiciones para él, hace tiempo no sé nada de él, espero esté muy bien. También hemos refutado la virginidad perpetua de María. Creo que no es un tema muy grave ese, creo que si un evangélico lo cree no hay problema. Se lo refuta el señor Elmer Arana, le hizo una refutación. A Wilfred Misael tuvimos un debate. Yo sí creo que la Inmaculada Concepción de María sí es un tema un poquito fuerte, no por los argumentos, es muy difícil defender esa postura, sino que yo me refiero que para mí le roba la gloria a Dios, porque para mí el único que fue concebido sin pecado fue el Señor Jesucristo, no María, pero para mí María fue una sierva de Dios. Para mí María no fue inmaculada desde su concepción ni nada de eso, pero fue una mujer que servía a Dios, una mujer que amaba a Dios, un ejemplo de vida. Yo no me considero ni la cuarta parte de lo que fue María. Yo no me considero ni la cuarta parte de lo que fue el apóstol Pablo dentro de su ministerio. No me puedo comparar a ellos. Pero obviamente Sol y Deo gloria y la única gloria es para Dios. Yo no estoy poniendo a María en el nivel de Dios, no estoy poniendo al apóstol Pablo en el nivel de Dios, ni a Job en el nivel de Dios, etcétera, etcétera. Ya el señor Daniel Hernández ahí se pone a hablar de otra cosa, pero antes repitió un montón el mismo argumento basándose en la preposición de, basándose que ahí había un genitivo atributivo. Para mí tendría que ser genitivo de parentesco, de pariente, o también puede ser de relación, pero el punto acá es que el señor Daniel Hernández saca sus falacias, ¿o no? Y empieza a ver todo sintácticamente y llega a esa conclusión, pero siguiendo esa conclusión, tendríamos que decir que no solamente la frase María, Madre de Dios, indica que María sea divina, también la frase hijos de Dios, que aparece en la misma Biblia.
y decir que los hijos de Dios son hijos divinos. Decir que los servidores de Dios, que se refiere a políticos inconversos, son divinos y los políticos inconversos son dioses. Decir que el hombre es imagen y gloria de Dios, entonces el hombre es imagen divina. Pero nadie va a creer que el hombre es imagen divina. ¿Acaso el señor Daniel Hernández cree que Joseph Smith, fundador de los mormones, era imagen divina? Claro, se volvió mormón, para él somos Jehová Junior. Bueno, él no me considera creyente de verdad, ¿o no? Pero para él sus estudiantes son Jehová Junior. Obvio, si para él quiere tomar todo de esa forma, entonces si él ataca la traducción, también tiene que atacar las traducciones que muchos eruditos dan. El mismo doctor José Antonio Septién, erudito en griego, el cual trabajó en la BTX, ahí en la BTX, en la edición 4, se traduce hijos de Dios. Entonces, según el señor Daniel Hernández, esos hijos son hijos divinos, con naturaleza divina. Y son teantrópicos porque también son hombres. Esos hijos, en el contexto se sabe que son hombres. Entonces son de doble naturaleza igual a Jesús. Pone a los hijos de Dios a la misma altura de Jesús. ¿Por qué? Porque les da una naturaleza divina más la naturaleza humana que ya tiene. Entonces el señor Daniel Hernández, yo creo que ya quedó totalmente refutado sintácticamente, sintácticamente, y no solamente eso, ¿no? Quería alargarme más, pero no encontré los minutos exactos, se me hizo un poquito tarde. Quería hablar de cuando el señor Daniel Hernández empieza a hablar de lo que dijo del doctor César Vidal. Él dijo que yo traté de ignorante al doctor César Vidal. Falso. El doctor César Vidal es una persona muy fuerte en la patrología, tiene libros de patrología que incluso fueron publicados por el mismo Vaticano, pero lo que no entiende el señor Daniel Hernández es que al señor César Vidal, cuando le preguntan sobre María, Madre de Dios, se lo hacen en una entrevista, y una persona en una entrevista se puede equivocar. ¿Por qué se puede equivocar? Porque está utilizando la memoria. No es lo mismo escribir un libro detallado, con tiempo, con paciencia, hacer una entrevista. Por ejemplo, si yo escribiera un libro, según Hernández, yo no puedo, claro que puedo, pero no creo que me falta, aunque he visto muchos libros muy pobres y creo que uno puede hacer un buen libro buscando buenas fuentes, estudiando harto, en 3, 4 años puede hacer un muy buen libro de manera ordenada, de una manera responsable. Entonces, uno en un libro, disculpa, mucho más preciso. Si me cuesta un poco hablar, me trabo porque todavía estoy con congestión. Entonces, uno es más preciso. Pero en una entrevista uno se puede equivocar. Y el mismo señor César Vidal se equivocó y el mismo Daniel Hernández lo contradijo. Dijo el señor César Vidal, María es madre de la naturaleza humana. Y Daniel Hernández, como vieron en delante en el mismo video, dice, María no es madre de una naturaleza. Entonces, para el señor Daniel Hernández, el mismo César Vidal se equivocó. Porque es verdad, María no es madre de ninguna naturaleza. Y eso yo lo he dicho, María no es madre de ninguna naturaleza. Pero para el señor César Vidal, como se equivocó en su entrevista, dijo, María es madre de la naturaleza humana. No, la naturaleza humana no tiene madre, lo que tiene madre es la persona. El verbo tiene madre, obviamente en su estado humano, pero la persona en su estado humano sin dejar de ser Dios. Eso es. El mismo señor Daniel Hernández contradice a César Vidal. Obviamente, luego el señor Daniel Hernández se mete en la historia y empieza a decir, claro, evidentemente, María, Madre de Dios, viene del paganismo, de Artemisa, de la diosa Diana, la cual tenía un hijo que era semidios, y bla, 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 bla. Bueno, siguiendo esa lógica, él también puede creer que la Trinidad es pagana, ¿no? Porque hay muchos eruditos y muchos historiadores que dicen que la Trinidad es una copia de una Trinidad egipcia, de una triada. Dicen que es una copia, que obviamente no es igual, no tiene que ser exactamente igual, pero es una copia y está basado ahí. Y yo pudiera decir, ven, los israelitas fueron a Egipto y de ahí tomaron esas costumbres y luego en el Nuevo Testamento se tomó con más fuerza y salió la Trinidad, la cual es una copia de los egipcios, disculpa, y los unicitarios también pueden decir eso. Los unicitarios pueden decir
que los padres de la iglesia o los que creyeron en la Trinidad lo sacaron de los egipcios o lo sacaron de Descartes o de otros filósofos, porque también hay algunos historiadores que dicen que, ¿cómo se llama um, uh, no sé si puedes hacer memoria, Israel, este padre de la iglesia que fue el primero en utilizar el término Trinidad? Tertuliano. Ahí, la otra vez en el video anterior, creo que pueden buscar como en el video anterior de este canal, que está subido en este canal, yo nombré a un historiador que decía que Tertuliano sacó el término Trinidad, o más bien su fundamento de la Trinidad, de Descartes, el que decía pienso, luego existo. Pero obviamente no, nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la Trinidad es totalmente bíblica, no es un invento de hombre. Pero el señor Daniel Hernández, lo que le conviene se toma de los historiadores y lo que no le conviene no. Obviamente él tiene que investigar, y si vamos a investigar, el término María Madre de Dios no es pagano, es bíblico. Quizás no lo dice literalmente, la Biblia tampoco dice Trinidad literalmente, pero la Biblia sí nos enseña que ese hombre que nació en Mateo capítulo 1, versículo 5, ese hombre que dice, y no la conocía hasta que dio a luz, esa mujer dio a luz ¿a quién? Versículo 23, dio a luz ¿a quién? Al Dios con nosotros. María parió ¿a quién? María parió a Dios, a ese Dios con nosotros, a Emmanuel. Y si María es paridora de Dios, una paridora ¿quién es? Una madre. Independientemente, porque miren, para el señor Daniel Hernández es una madre de alquiler, pero igual es madre según la lógica del señor Daniel Hernández. Para Daniel Hernández, María es madre de alquiler de Dios, hombre, porque a él le gusta utilizar esa frase, la cual yo he dicho, yo prefiero utilizar la frase María, madre de Dios, hombre, a solamente María, madre de Dios. Yo lo he dicho un montón de veces. Y el mismo señor Daniel Hernández acepta el término María, madre de Dios, es decir, acepta el concepto, pero no le gusta la frase María, madre de Dios sola, pero tampoco la puede atacar, porque si ataca la frase María, madre de Dios sola, también tendría que atacar la frase hijos de Dios, y no solamente la frase María, madre, madre de Dios, no solamente la frase madre de Dios, también la frase hijos de Dios, la frase servidores de Dios, la frase siervos de Dios, etcétera, 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 y así no vamos a terminar nunca. No sé, Israel, si puedes poner ese video donde Daniel Hernández dice que acepta que el término María, madre de Dios hombre, para que la gente vea que acepta el concepto igual. Déjalo, lo encuentro de voladita aquí. Para enredarme un poco, estoy congestionado, tanto hablar se me... Fíjate que ahí hay mucha gente que mandó ahorita a Daniel Hernández, me dicen, para atacarte, porque está muy bien furioso del video que estás haciendo ahorita, lo está viendo, y dice que no, él nada más dice que no lo está refutando, pero nada más dice eso, pero no lo comprueba, está impotente, no puede hacer nada para demostrar que no está refutándolo, pero lo que se ve, no se pregunta, ¿verdad? Lo dijo el amigo de él, Juan Gabriel, y estamos viendo, todos aquí estamos siendo testigos de la refutación que le estás dando, la grave refutación que le estás dando a ese señor que tiene supuestamente muchos años en estudiar morfología, sintaxis, etc. Y le estás dando una vuelta grande. A ver si lo encuentro. Quiero pedir un favor, si ven a una cuenta que se llama Nelly Espinosa, ¿cuál más? Nelly Espinosa, David Tavilo. Ese David Tavilo no soy yo, hay un falso David Tavilo aquí en el chat, mi nombre es David Tavilo, ¿no? Pero hay un falso David Tavilo ahí en el chat escribiendo, esa cuenta no es mía, es una cuenta de una persona que yo sé quién es, Black Nelly, no sé cómo se puede pronunciar, me está diciendo que soy falso cristiano, etcétera, etcétera, solamente insultos, ¿o no? Me gustaría que si ven a esa persona, la eliminen. Sí, ahorita lo sí, no, eso no edifica a nadie, aparte no sé de qué habla, pero bueno, no, a mí me han acusado de un montón de cosas. Espero que Dios le bendiga mucho a esa persona. Bendiciones a mi hermano Edwin Echeverría, mi hermano Edwin Bravo, un muy buen estudioso del griego, pero muy fuerte mi hermano Edwin, va de más a más,
sin parar. Yo de verdad veo mucha humildad en él. Yo creo que va a ser un excelente profesor, muy, pero muy bueno, mucha paciencia, mucha dedicación, muchas horas de estudios. El señor Daniel Hernández no tiene ni idea de cómo estudia el hermano Edwin Bravo. No tiene ni idea el señor Hernández. Lo critica, lo mira en menos, pero de verdad, el hermano Edwin lo que tiene es que tiene sabiduría del Señor, porque no únicamente sabe de griego. El hermano Edwin también tiene conocimiento teológico, cosa que el señor Daniel Hernández no. El día que le pregunté qué cosa era la comunicación de propiedades en la unión hipostática, el señor Daniel Hernández no tenía ni idea. Disculpen si me cuesta un poco hablar, ando muy trabado. Tengo mucha congestión, entonces no me deja pronunciar bien la S, aparte que soy de Chile y acá en Chile casi no pronunciamos la S. Sí, deben ser los danielistas. Yo no digo que todos, no conozco a todos los seguidores de Daniel Hernández, pero deben ser algunos ahí que están enojados. Qué bueno que aquí está la hermanita Paola Orellana, porque aquí hay muchos troles que han entrado a molestar, porque les ha dolido lo que ha hecho el hermano Tabilo, lo que está haciendo, de refutar a ese señor que es su paladín, ¿verdad? Y lo está haciendo de una manera muy, muy fácil. No crean que es un oponente ni nada de eso, solamente para demostrar lo sencillo que es refutar a ese señor. No hay nada de quedarse concentrado, prepararse, no, hasta improvisadamente. El hermano David dice que él no se acuerda los segundos porque él lo agarró así el video y vamos a refutarlo, así nada más. O sea, no requirió preparación ni nada, simplemente lo está refutando porque es sencillo refutar a ese señor no es apologeta. Yo recuerdo que ese señor daba como consejos de hacer apología y yo me soltaba riendo porque dije, no, es como si yo doy consejos de boxeo o algo así, ¿no? O sea, él es ajeno a la apologética, él es digno, no puede decir nada de lo que no sabe. ¿Cómo va a hablar de lo que no sabe? Y el Señor se atrevía a hacerlo. Por eso yo dice que daba ternura, no porque por otro lado, porque lo agarra por otro lado, sino porque era como un niño chiquito que no sé, que gateaba y no podía caminar bien todavía, y dando consejos. Ahí está el video, hermano Tabilo. Sí, a ver si lo puede poner, hermano. No sé si tiene el segundo exacto. No, donde él dice que María es paridora de Dios. En una parte dice, el término exacto dice, es María, Madre de Dios, hombre. Imaginemos que no le gusta el término María, Madre de Dios solo, en seco, se puede decir. A mí personalmente tampoco. Yo creo que para ser más específico, tenemos que referirnos a María, Madre de Dios, hombre, porque nos estamos refiriendo al verbo, ¿no? Teantrópico de doble naturaleza. Está bien, aunque obviamente si yo digo María, Madre de Dios, no me estoy refiriendo al Espíritu Santo, no me estoy refiriendo al Padre, porque María no parió ni al Padre ni al Espíritu Santo. Y si una persona aquí me dice, si María es Madre de Dios, entonces María es Madre de la Trinidad. Recordemos que el verbo, ¿cómo se llama? En la persona del verbo, en Jesús, dice Romanos 9:5 que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. María parió a Jesús, el cual es Dios por sobre todas las cosas. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice que María da a luz ¿a quién? A Emanuel, que significa Dios con nosotros, da luz al Dios con nosotros. Obviamente, la plenitud de la deidad estaba en Jesús. Jesús es todo Dios, no es una porción de Dios. Además, si alguien dice que para que María sea madre de Dios tendría que ser madre de toda la Trinidad, entonces tendríamos que decir que toda la Trinidad se encarnó, pero no. Alguien me va a decir, mire, si yo pregunto, ¿Dios se hizo carne? Me van a decir que sí, pero el Espíritu Santo no se hizo carne, el Padre no se hizo carne. El que se hizo carne fue el verbo preexistente de Juan capítulo 1, versículo 1, haciéndose carne en el versículo 14 de Juan capítulo 1. Y dice, ya el verbo se hizo carne. ¿Y ese verbo quién es? Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Por lo tanto, ¿se hizo carne Dios? Sí, pero solamente la segunda persona de la Trinidad. María es madre de la segunda persona de la Trinidad, del verbo, el cual es Dios, pero es madre en su estado divino, pero sin dejar de ser Dios. No deja de ser Dios ese hombre que está siendo parido por María. No deja de ser Dios ese hijo de María. Y en Lucas
Creo que es Lucas capítulo 1, versículo 43, hermano Israel, donde dice la madre de mi señor. Quirios obviamente no se refiere a cualquier gobernador, a cualquier señor, se refiere al señor de señores. Y el señor de señores es Dios. Alguien puede decir, es que se separa el término señor con Dios. No, pero es que Quirios se refiere ahí a Dios. Ahora, si alguien no quisiera aceptar que el término Quirios se refiere a dioses en ese texto, yo pregunto, ¿se refiere solamente al Mesías? Yo pregunto, ¿el Mesías es Dios? Claro que el Mesías es Dios. Isaías habla del Dios con nosotros. Por lo tanto, María también sería madre de ese Mesías que es Dios y por lo tanto madre de Dios. Y sería madre porque para el señor Hernández, María no es madre del todo, pero igual es un tipo de madre según su lógica, porque para él, madre de mi señora, ahí lo está diciendo Elizabeth llena del Espíritu Santo, madre. Ahora veamos el video, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y si la gente que está llegando tarde no está viendo la refutada que le pegamos, le pido por favor que vea la refutada desde el principio, sintáctica, gramatical que le dimos al señor Daniel Hernández para la gloria de Dios, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que la parte donde él dice así como tú dices, está entre más delante de esto, no encontré el segundo exacto, pero aquí donde le pregunta al hermano Yannick Oye, le dice, ese verbo, ¿quién es su madre? Y él dice María, que es lo mismo, María madre del verbo, María madre de Dios en la carne, pero más adelante a lo mejor se lo corremos un poquito más, vamos a encontrar la parte donde tú dices, pero mira, vamos a escucharlo. El título, tanto Teotocos, portadora de Dios, o María, madre de Dios, surge por los problemas que había en ese entonces y en sus entornos. Fue para defender la naturaleza humana y la divina de Jesús. Porque unas personas decían, no, pero su naturaleza humana no era humano, solamente era como a María, pero enfocado a Cristo. O sea, sí, que ese Dios también sea hombre. Solamente fue enfocado y la mirada puesta en Jesús, no en María. Desafortunadamente el catolicismo lo ha tomado para idolatrar a María. Y ese es uno de los problemas que tomó el catolicismo, su rumbo. Idolatrar a María, utilizar ese título a favor y exaltarla mucho más de cómo se debe de exaltar a María. Ok, voy a, si usted me... Bueno, le explica, ¿verdad? Le explica algunos católicos, si no le anunció. Bueno, de cátedra. ¿Sí? Y él explica acerca lo del concilio, lo de Nestorio y por qué a María se le llama María, Madre de Dios. Cirilo de Jerusalén también dice, el hecho que nosotros digamos que María es Madre de Dios, no estamos diciendo que María le da la divinidad a Jesús, sino que el título, tanto Teotocos, portadora de Dios, o María, Madre de Dios, surge por los problemas que había en ese... ya que usted tomó, que usted dice que no nos podemos cerrar con respecto a esto. Lo que pasa es que, por supuesto, hay un fondo totalmente teológico. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo de que de pronto alguien puede pensar, pero bueno, Adán fue creado sin pecado, ¿por qué no? Un poquito más adelante, creo, ¿no? Bueno, yo creo que igual, o sea, si Israel no lo encuentras porque el video igual un poco largo, ¿no? Nosotros no traemos nada preparado. María, Madre de no Dios, si entendemos Padre, Hijo y Espíritu. A ver, por ahí, ¿no? Es el verbo llamado Jesús. ¿Por qué? Porque nació de... Con respecto a Madre de Dios. Bueno, ustedes sujeta muy bien a Yanni. Y, oye, ese señor él dijo que es final, es madre. Bueno, vamos a seguir. Vamos a escuchar. Lo estoy adelantando. Y un óvulo que sale ahí, mi querido Lozano, ¿verdad? Que una persona como usted y como yo, usted produce un espermatozoide y un óvulo igual que yo. Ahora, la pregunta es, ¿un espermatozoide y un óvulo forman una persona? Quiere decir que Ángel tendría dos personas, tendría ese nestorianismo, ¿sí o no? Adelante. Sí, bueno, como yo le dije, ¿no? Mi postura es que el verbo desde su propio poder se hace hombre. Esa es mi postura. Exactamente, pero María.
si no mal recuerdo, Hechos 20:28, hablándole a los ganó con una sangre divina. Se ganó, ¿no? Está bien, pero material en el cielo, sino una... Señor está haciendo interos y a la sangre, ¿verdad? Ese es el punto quizás que usted tiene con Ángel García. No los he escuchado, no sé. Bueno, yo creo, Israel, que no lo voy a encontrar nunca. Está muy largo el video, muy largo. Es muy largo el video, pero para los que lo quieran buscar, y ahí lo dice, o sea, no es una mentira. El video tampoco dura tanto, pero para andar buscándolo aquí segundo, no recordamos el término exacto. Bendiciones a nuestro hermano del canal Nuevo Aire TV, mi hermano de Chile también, es mi compatriota. Bendiciones para nuestro hermano. No sé si puedes poner el título del video para que la gente lo vaya a ver. Creo que Israel lo pones al principio, creo que es la primera parte que pones de ese video. Creo que comenzamos con eso, Israel, no sé si te acuerdas. Déjame ver. Creo que es bendiciones para la hermana Paola Orellana, también chilena. Acá hay 2 chilenos en el chat. Está la hermana Paola Orellana representando a la mujer chilena aguerrida, fuerte, y el hermano del canal Nuevo Aire TV representando al macho chileno, ¿no? Representando el chileno ahí. Bueno, ahí está Ramón Nieves, Nelly Espinosa, Nelly Nieves, Ilense Bain, Black Nelly, es la misma persona. Yo sé quién es, no quiero decir quién es, pero es la misma persona, una persona que está resentida. No tiene nada que ver con Daniel Hernández, pero bloqueenla nomás. Ay, señor, esta persona es increíble, de verdad. Inventa cosas impactantes, de verdad. Sí, Ay, bueno, vamos a ver si aquí en el principio está, ¿no? Sí, yo me acuerdo que sí, Israel. Ojo, la gente que viene llegando, le pido por favor que luego vean este video de nuevo. Refutamos sintácticamente al señor Hernández. Él se basa en la preposición de, en la frase María, Madre de Dios, diciendo que ese de está haciendo una relación, está indicando una relación entre el sustantivo Dios y el sustantivo madre. Y por ende, está diciendo que esa madre tiene relación con Dios, es decir, que esa madre es divina. Siguiendo esa misma lógica, tendríamos que decir que, si no me equivoco, en Juan capítulo 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, dice hijos de Dios. Tendríamos que decir que, como aparece la preposición de, se está haciendo una relación entre Dios y los hijos, entonces esos hijos son hijos divinos, son diositos Jehová Junior, siguiendo la forma sintáctica. Lo explicamos de una mejor manera al principio, pero como ya lo explicamos, ya estamos en otra parte, no sé, para poder cerrar o no, porque yo igual tengo que ir a hacer unas cositas y quería hacer un video corto. Entonces creo que por ahí, Israel, creo que es lo primero que pusiste. Si está Dios en el vientre de una mujer, ¿cómo va a estar en el vientre de una mujer? Que ese Dios también sea hombre. Solamente fue enfocado y la mirada. Ve si lo pusiste más atrás, a ver, Israel, es lo primero que eso. Yo, inclusive hasta si es católico. Pero que es un PhD, ¿verdad? Estaba yo hablando con una persona. Israel, dejan stock. Bueno, ustedes lo acaban de escuchar. Ya, mira, hácete para atrás, más adelante, a la parte roja, Israel. Más. Pero mira, fíjate, la primera vez que pones el video a rodar. Daniel Hernández no. Pones desde el segundo 1, Israel, desde el segundo 1. Ya, eso, fíjate cuando tú recién comienzas a rodar el video. O sea, busca ahí en las ventanitas, va saliendo. Lo rodé como al 10 minutos, hablamos un buen rato y luego a los 10 lo hablé, ahí por ahí. Pero está. Antes no lo había rodado un segundo, aunque sea. Nada. Pero ahí está. Me acuerdo que sí. No entiende la Biblia. Bueno, pues. Ya saben mi Biblia. Puedes tener 100 años. Ya como David, que pues son a poner. Oye, por aquí. Dicen que María no le da el cuerpo a Jesús.
Ahí yo tengo Bueno, Israel, yo creo varios que no lo vamos a artículos encontrar que dicen eso, entonces. que Yo María creo que no está muy aporta largo. computadora, tengo varias cosas. Está muy largo, Entonces, está muy largo. Pero puede mostrar el título del video para que la gente lo busque. Yo me comprometo a cortar ese extracto donde Daniel Hernández dice María es madre de Dios hombre. Me comprometo a subirlo en mi Facebook y de mi Facebook voy a dejar el enlace en la descripción de este video. En la descripción de este video dejaré el enlace de un video de Facebook. Obviamente ustedes van a entrar a ese enlace y van a poder ver ese extracto. Los hermanos que lo van a ver quizás en 1 hora, 2 horas más, o mañana mismo, mañana mejor lo pongo. Entonces yo sé que hay muchas personas que van a ver este video dentro de 2, de 1, de 3 días. Entonces, más que nada eso, Israel, yo tengo muchas cosas, algunas cositas que hacer, no muchas, pero tengo algunas cositas que hacer, de arreglar, y yo creo que ya quedó refutado el señor Hernández. Las personas que llegaron muy tarde, yo les recomiendo que vean la refutación desde el principio. Lo bueno ya terminó, pero el señor Hernández fue completamente refutado de manera gramatical, de manera sintáctica, y próximamente me gustaría hacer un video sobre lo que dice el hermano César Vidal y refutar a César Vidal. Vamos a refutar con respeto, con amor al hermano César Vidal, porque creo que sí es un buen cristiano. Al parecer no conozco su vida personal, pero no se le ha visto ningún problema, no se comporta como el señor Daniel Hernández, y aparte sí es un erudito de verdad, sí es una persona que tiene conocimiento, pero como todo hombre puede equivocarse, puede errar, porque errar es de humanos y solamente Dios es infalible. Nosotros somos falibles, pero yo creo que estoy en la verdad. Entonces, por la verdad que yo creo, vamos a refutar o no. Más bien la historia lo va a refutar, o sea, a veces suena un poquito soberbio decirlo voy a refutar. Es la historia la que lo va a refutar y nosotros vamos a hacer uso de la historia. Simple, hasta ahí. Entonces, no sé, Israel, si tú te vas a quedar con los hermanos, yo les pido disculpas, pero quiero arreglar un problemita. No, yo también me retiro. Bendiciones para todos. Al hermanito Edwin Bravo, bendiciones para él, la hermana Paola, el hermano Martín, los hermanos que estuvieron acompañándonos. Y a ti, hermano Tabilo, bendiciones también. Y bueno, también nos vamos a ocupar por aquí. Entonces, hasta una próxima oportunidad. Yo me despido. Voy a dejarle aquí al hermano Tabilo que se despida. Recordando que lo que dijo este señor Daniel Hernández, dijo que él ya no iba a hablar más de nosotros, que ya no iba a aparecer en YouTube. Si él vuelve, pues él estará echando por tierra su palabra, quedaría entredicho su palabra de hombre, no demostraría su varonilidad, no demostraría que es un hombre de palabra, así que bueno, estamos confiados de que ya no lo veremos por acá nunca más. Bendiciones para todos. Adelante, Tabilo. Amén, muchas gracias. Sí, claro, igual me despido. Bendiciones para la hermana Paula Orellana, para Valentín Romano, para ver quién más está aquí, José Valencia, José Ángel Jiménez, Mendíbil, al hermano de Nuevo Aire TV, o se me olvida ahora el nombre, siempre me sabía su nombre, hace tiempo no hablo con él, con el hermano Dieguito Rap, bendición hermano ahí, adelante con el rap. Ah, también es chileno, por algo es rapero, ¿no? Chile, el país más rapero del mundo. Bendiciones para, ¿quién más está por aquí? Bueno, la misma, Spocky Place, no sé cómo se puede pronunciar, hermano Edwin Bravo, el pastor Winston Medina, etcétera, etcétera, y todos los que nos acompañaron, de verdad, muchas gracias y bendiciones, y hasta la próxima, si el Señor quiere, y muchas gracias por sus comentarios, por su apoyo, y obviamente, primeramente, gracias a Dios. Hasta la próxima, y muchas gracias también, hermano Israel, por su ayuda y por su tiempo. Muchas gracias.